¿Qué tal? Buenas noches, chicos. Acá estoy acá les presento el primer video que vamos a empezar a tener en la materia mientras dure la cuarentena, eh, ex- cada vez que tenga que exponer un tema nuevo y cada vez que haya que hacer alguna autocorrección de las actividades que les voy a ir mandando a partir de ahora. Bien, vamos a empezar con los fasores. ¿Sí? Los fasores son un elemento primordial, son elementos primordiales a la hora de operar matemáticamente en teoría de circuitos para corriente alterna, ¿sí? Para todas aquellas señales senoidales, tanto de tensión y de corriente, como la representación de las impedancias y de las potencias, conviene utilizar fasores, ¿sí? ¿Por qué? Bien, los fasores representan números complejos. Eh, Específicamente los números complejos de aquellas magnitudes físicas que son oscilantes, como ser una señal de 50 Hz de corriente alterna, que es la que ustedes tienen, una señal de tensión, que es la que ustedes tienen cuando ponen un osciloscopio en algún toma corrientes. ¿Sí? Bien, vamos a recordar algunas cuestiones. Los números complejos son aquellos que tienen una parte real y una parte imaginaria, ¿sí? Eh, la parte real son los números comunes y corrientes que uno conoce, y la parte imaginaria son aquellos números que, especiales para dar respuestas a algunas operaciones matemáticas, por ejemplo, la raíz de un número negativo. En el campo real, la raíz de -1 no existe, pero en el campo imaginario sí, y la respuesta es i. Bien, el operador para avisar que un número es complejo es la letra I latina. Es la representación habitual que se utiliza en matemática, pero en teoría de circuito utilizamos J para diferenciarla de la intensidad de corriente eléctrica. Pero acá vemos las dos distintas representaciones, tanto a la izquierda como a la derecha, pero son iguales matemáticamente hablando. ¿Sí? Acá tenemos el ejemplo de un fasor genérico. Bien, un fasor genérico es parecido a un vector, como ustedes ya vieron en física en cuarto año, con la única diferencia que el fasor es algo que está girando. ¿Bien? El fasor se determina como dos puntos entre el origen de coordenadas y otro punto que es el número complejo en el que estemos trabajando en determinado momento. ¿Sí? Ya sea para una impedancia, ya sea para una señal de tensión, ya sea para una señal de intensidad de corriente o para el triángulo de potencias. ¿Sí? Acá vemos que la recta real es el eje horizontal y el eje imaginario es el eje vertical. Acá tenemos dos ejemplos de fasores, ¿sí? De fasores de impedancia. A la izquierda tenemos una impedancia resistiva-inductiva, a la derecha una resistiva-capacitiva. En ambos casos, la parte azul es el fasor de impedancia, que es teniendo en cuenta los efectos resistivos, capacitivos e inductivos en cada caso. En el eje real se ve el fasor de resistencia, y en el eje imaginario el fasor de impedancia, de inductancia o de reactancia inductiva a la izquierda y de reactancia capacitiva a la derecha. En el próximo video vamos a profundizar sobre estos dos. Acá vemos fasores de tensión en este circuito. Acá tenemos una señal de corriente, una señal de tensión de corriente alterna aplicada sobre una carga resistivo-capacitiva. Vemos el fasor de la caída de tensión de la resistencia, el fasor de la caída de tensión del capacitor, BC, y el fasor de la caída de tensión o de la tensión aplicada por la fuente, que es B. Acá vemos fasores de intensidad de corriente.
Y acá vemos el triángulo de potencia. El triángulo de potencia también son fasores. Acá vemos, acá vemos una representación animada de cómo opera un fasor, ¿sí? Supongamos, tenemos un fasor, tenemos el fasor azul, el fasor rojo y el fasor verde. Como podemos ver, cada fasor está representando las señales de los correspondientes colores, ¿sí? Cuanto más intenso es el fasor, o mejor dicho, cuanto más grande es el fasor, o la magnitud del fasor es mayor, mayor es la amplitud de la señal, ¿sí? Vemos que como están girando uniformemente, están a la misma frecuencia, pero como están ubicados en distintos puntos del espacio, si yo pudiese parar como hice ahora, pudiese parar la animación, vemos que geométricamente están en distintos lugares. Bien, eso denota el desfasaje entre las tres señales. Las formas de representar los números complejos son por par ordenado, como si fuese a representar una coordenada cualquiera en el plano cartesiano, similar al el plano real. A la izquierda se representa la coordenada en el eje real, y a la derecha en el eje imaginario. Forma binómica, que es el valor real sumado al valor imaginario. La única diferencia que yo no puedo, este es el valor irreductible. No puedo sumar cantidades reales con cantidades imaginarias. La forma exponencial, que es multiplicar a la longitud del fasor, o el módulo del fasor, o la magnitud del fasor, por el número e, elevado a j por el ángulo de desfasaje φ. Y la forma trigonométrica, que es multiplicar el mismo módulo del fasor anterior por la suma del coseno del ángulo más j seno del ángulo. O sea, el coseno del ángulo va a denotar la parte real y el seno del ángulo de desfasaje la parte imaginaria. Acá tenemos nuevamente una representación del fasor, pero viendo todos los componentes, donde R es la magnitud o el módulo del fasor, φ es el ángulo de desfasaje con respecto al eje real, A es la parte real y B es la parte imaginaria del fasor. Bien, de las cuatro formas existentes, la binómica y la exponencial son las más utilizadas para operar utilizando las leyes de Ohm y de Kirchhoff según corresponda, o haciendo asociación de impedancias como en corriente continua. Pero vamos a ver que la forma trigonométrica es la que nos va a servir para pasar de la forma exponencial a la binómica. Bien. Acá tenemos el ejemplo del fasor anterior, pero con valores numéricos. Bien, la suma y la resta se utiliza habitualmente la forma binómica. Y para la multiplicación y división se utiliza habitualmente la forma exponencial. Eso no significa que yo no pueda sumar de manera exponencial, pero se complica mucho, y que no pueda multiplicar o dividir en forma binómica, pero se complica bastante. Entonces estas son las formas más aconsejadas de utilizar. Acá tenemos el ejemplo de una suma. Voy a sumar el número complejo 3 más j5 con el número complejo 2 menos j. Vean que los números complejos los tengo que denominar con las dos partes, la real y la imaginaria. Si es que una parte no existiese, es que vale 0. ¿Sí? O sea, matemáticamente existe, pero vale 0. Bien, si sumo ambas, van a ver que yo no voy a sumar 3 más 5 más 2 más menos 1, que sería menos j, sino voy a sumar 3 más 2 y j5 con
menos j. O sea, voy a sumar por separado la parte real con la parte imaginaria y vean que la expresión irreductible de la suma es tener una parte real sumada a una parte imaginaria. ¿Sí? El C5 y C6 del final no lo puedo sumar. Acá tenemos el ejemplo de una resta con los mismos números. Vemos que el resultado es distinto. El ejemplo de una multiplicación, ¿sí? Cuando multiplico, lo que hago es, multiplico los módulos por un lado, ¿sí? Vean que tengo 5 por 8, 5,8 por 2,2, los multiplico por un lado, ¿sí? Aquí. Por otro lado, vieron que como exponente están los ángulos en ambos casos, 59, perdón, y 27, ¿sí? Entonces, aplicando las propiedades de la potencia, en donde si yo yo multiplico dos números con un exponente, a los exponentes los sumo y me da el ángulo total de desfasaje. 5,8 por 2,2 me da 12,8, que esto es la magnitud del fasor Z1 por Z2, y J 32 grados, o sea, 32 grados es el ángulo de desfasaje que salió de sumar 59 más menos 27, terminó siendo una resta. En el caso de la división, es homólogo al caso de la multiplicación. A 5,8 lo divido entre 2,2, pero resto los ángulos aplicando la propiedad de las potencias. Al restar menos con menos me queda más, entonces me queda que el vector resultante de dividir, el fasor resultante de dividir Z1 con Z2 es de módulo 2,6 y de ángulo 86 grados. La conversión de la forma binómica a la exponencial, recordemos que estamos frente a un triángulo rectángulo, ¿sí? En el cual tengo un cateto que vale 3, que es la parte real, un cateto que vale 5, que es la parte imaginaria, y el fasor es la hipotenusa. Y en este punto tengo el ángulo recto. Volvemos al pasaje. Entonces, si yo tengo un número expresado en forma binómica, tengo A, que es como un cateto, JB, que es como otro, entonces para sacar el módulo, que es como la hipotenusa, aplico Pitágoras. Y para sacar el ángulo de desfasaje φ, aplico el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Acá vemos un ejemplo. Y para pasar de exponencial a binómica, tengo que voy a aplicar la forma trigonométrica, ¿bien? Tengo que la parte real es R por coseno del ángulo de desfasaje, por coseno de φ. B, que es la parte imaginaria, va a ser R, recordemos que R es el módulo del fasor por el seno de φ. Ya tenemos el ejemplo, finalmente volvemos al mismo resultado. Bien, espero que les haya gustado este video. Cualquier comentario que me quieran hacer al respecto, estoy abierto a leerlos y escucharlos. Que les vaya muy bien.